Pues sí, ya he visto Wicked parte 1 y como este era uno de los estrenos más esperados del año, pues había que verla y hay que hacer review, ¿por qué no? Nadie me lo ha preguntado, pero aquí estoy yo para contaros qué me ha parecido. Y ya os adelanto que a pesar de que la película puede ser bastante divertida, tiene momentos emocionantes, a mí en algunos momentitos pues me ha emocionado un poco, lo cierto es que la historia que nos cuenta está bastante mal contada. Por muchos motivos que os contaré ahora mismo. Eso sí, antes de enfadaros, por favor, escuchadme primero, escucháis lo que tengo que decir, mis argumentos, y luego ya si eso me lo rebatís. Que igual hasta estamos de acuerdo en más de una cosita. Y es que no estamos hablando de cualquier película, estamos hablando de una de las películas más esperadas del año de verdad, una de esas llamadas a ser de las más taquilleras de todo el año, si no la más taquillera. Una de esas películas que además tienen un marketing terriblemente invasivo, o sea, es que está en todas partes, no puedes mirar una parada de autobús sin que te salga un póster de la película. Todo el mundo está yendo a verla, unos se visten de rosa, otros de verde, pero las stories de la gente que sigo están repletas de gente viendo esta película. Es un evento y por lo tanto hay que hablar como el evento que es. Si es que llevaba días soñando con verde y rosa y todavía no había visto la película. Y esto creo que es importante destacarlo para entender lo que viene después y sobre todo por qué creo que esta película es como es. Y es que a eso vamos, ¿hay algo más allá del marketing? ¿Algo más allá de usar la cara de Ariana Grande para vendernos la película? ¿Hay una historia que merezca la pena ser contada? ¿La forma en la que nos la cuentan está bien contada? Y es que creo que en este último punto es en el que vamos a tener más debate, pero esperad un poco. No me adelanto, vamos poco a poco. Y aviso que al principio no voy a hacer spoilers, voy a hacer toda la review que pueda sin spoilers y luego sí vamos a ir a los spoilers y voy a hacer muchísimos porque hay que hablar de muchos puntos que requieren hacer spoilers. Pero voy a avisar, así que tranquilos. Y primero la sinopsis, un poquito de qué va la película por si alguien no tiene ni idea, pues que se entere. Que sepa de qué va la mandanga. Y para tener un poco de contexto, Wicked es una película que se ambienta en el mundo creado por la película del Mago de Oz de 1939, que a su vez se basa en una novela. Pues bien, Wicked funciona un poco como una precuela de la película del Mago de Oz, eso sí viene dividida en dos partes. En esta primera parte básicamente se nos cuenta lo que ocurre antes del Mago de Oz, concretamente, digamos, el origen de la bruja, de la malvada bruja del oeste. Es decir, el origen de la bruja de la película del Mago de Oz. Pero claro, esta película es la primera parte, la que nos cuenta el origen de la bruja hasta prácticamente lo que vemos la llegada de Dorothy en el Mago de Oz. Y dura 2 horas 40 minutos. Es larguísimo. Y todavía falta una segunda mitad. Y aquí evidentemente tenemos como protagonista a Elphaba, la bruja verde de la primera película, la original, la que es mala, que resulta que en esta película lo que se nos cuenta es que realmente no es tan mala. Que ella desde pequeña ha tenido una vida bastante miserable por el hecho de haber nacido con la piel de color verde. Y por lo que sea, en un mundo lleno de magia, de gente rara y con animales que hablan, nacer con la piel verde, ese ya es el límite. O sea, por ahí no pasamos. Hay gente asiática, gente negra y por supuesto gente blanca, pero gente con la piel de color verde. No, por favor, a la hoguera. La cosa es que Elphaba, por motivos que ya veréis en la película, acaba en la universidad así un poco de casualidad porque la directora de la misma básicamente ve que tiene mucho potencial mágico. Y es en esa universidad donde comparte habitación con Galinda, que sería un poco lo contrario a Elphaba. Sería la bruja pija, la rica, la millonaria, la que todo el mundo quiere, la más popular de la universidad. Una persona de muy buen corazón, pero también terriblemente egoísta y superficial. Dos personajes completamente contrapuestos que, oh sorpresa, acabarán formando una amistad. Esto es lo del tráiler, esto es la sinopsis de la película, de verdad que no es spoiler. Y ya no os cuento más de la trama para no hacer más spoilers, id a verla. Y a ver, también por dejarlo claro, la película es un musical total, o sea, hay muchísimas canciones. Prácticamente están cantando todo el rato, sí, hay conversaciones, hay diálogos más o menos breves, pero luego cantan. Cantan muchísimo y la película dura 2 horas 40. Si no te gustan los musicales, vas, o sea, a sufrir. Esto es una auténtica tortura para ti. También te digo, yo no soy muy fan de los musicales y sin embargo esta película pues la he podido aguantar bastante bien. Básicamente porque creo que las canciones están bastante bien. Al menos la mayoría. Pero ya yendo a la parte del guión, a la parte de la historia, que es lo que a mí más me interesa, hay cosas muy raras. Y es que, a ver, así por encima creo que es una historia bastante sencilla, que se cuenta de una forma muy directa y que creo que está claramente enfocada a un público bastante más infantil. Sé que esta historia le encanta a muchos adultos, yo soy el primero que disfruta de historias sencillas, pero creo que el target de la película son claramente los más pequeños de la casa. Y aquí llegamos a una de las cosas que a mí más me genera conflicto, y es que a pesar de que la historia es tremendamente sencilla, la película es tan larga que hay momentos en los que no se nos cuenta prácticamente nada. Que dices, pero si esto que me estás contando es bastante sencillo, ¿por qué tienes que tirarme aquí 60 minutos en los que me estás mostrando lo mismo todo el rato? Situaciones, conflictos que no solo son reiterativos, sino que no llevan a nada. Y eso que los personajes se presentan más o menos bien en la historia. Elphaba a través de sus flashbacks bastante dramáticos y Galinda a través de su personalidad, las cosas que hace. Hasta ahí todo bien. El problema empieza con el conflicto de la película. ¿Cuál es exactamente? A ver, el conflicto de la protagonista de Elphaba está bastante claro. Ella es la que carga el peso de la historia, la que la hace avanzar, pero hay bastantes problemas en ese proceso. Es decir, sabemos que el conflicto principal de la protagonista es que es verde y que por eso todo el mundo la odia.
La cosa es que no sabemos mucho más hasta ya el tercer acto de la película, al final de la misma. Su objeto de deseo es ir a conocer al mago de Oz para que éste le cumpla el deseo de cambiarle el tono de piel, de que la convierta en una persona normal. La cosa es que entre que esto se plantea y que luego se puede llegar a cumplir ese deseo, pasa muchísimo metraje en el que no se desarrolla prácticamente nada. Este deseo por momentos desaparece por completo, y digo el deseo, no el problema de que tenga la piel de color verde o el problema que se genera a su alrededor debido a eso. Y es que sí, Elphaba tiene que lidiar con muchas situaciones, muchos problemas derivados del color de su piel, pero prácticamente no hay nada que le haga avanzar de forma activa hacia su deseo de conocer al mago de Oz. Es simplemente esperar, aunque luego en spoilers aclaro más este punto porque tengo que entrar en spoilers para poder desarrollarlo. Y es por eso que durante gran parte del metraje no parece que realmente tenga ningún obstáculo que superar, que no tenga conflictos, que no haya giros en la historia. Simplemente vamos viendo canciones en las que se hablan de sentimientos, hablan de personajes y ya. Ninguna aporta del todo nada relevante a la trama. Es como que las canciones cuentan matices de una historia, pero no cosas relevantes que hagan avanzar esa historia. Y aquí vamos con otro de los problemas, y es que se dice aquello de que una historia es tan buena como lo es su antagonista, y el problema de esta película es que hasta casi el final prácticamente no tiene un antagonista. Y es que vamos a ver, una historia así de fantasía, un cuento de hadas, una historia tan llena de magia debería tener como mínimo un villano potente en la historia, ¿no? Una fuerza externa verdaderamente imponente que suponga un reto para los personajes protagonistas, que en este caso además es una bruja muy poderosa que debería recorrer un camino lleno de obstáculos para poder enfrentarse a un ser que aparentemente es todavía más poderoso que ella. Si ella es poderosa, el villano tiene que ser todavía más poderoso para que así al derrotarlo se sienta una recompensa. Joder, que llevamos casi 3 horas viendo la historia, queremos salir con la sensación de que ha valido la pena, ¿no? Pues bien, nada de eso ocurre aquí. La historia en buena parte del metraje carece de una fuerza de oposición mínimamente fuerte e interesante. Así pues, cuando esta fuerza sí que llega más o menos, cuando empieza a ponerse la cosa interesante, va la película y se acaba. Porque sí, que con la excusa de que son 2 partes, pues ya iremos a la segunda parte a ver toda esa fuerza, pero es que nos acabamos de tragar casi 3 horas. ¿De verdad no tenías nada que contarme? ¿De verdad necesitas un total de, no sé, 5 horas de película para contarme algo interesante? Y es que esta película hace un poquito esta estrategia de marketing para mí bastante chapucera y cutre de no decir de que es una primera parte. De verdad, decídmelo si vosotros habéis visto en algún póster o alguna promoción que ponga parte 1, que luego empieza la peli y sí te lo ponen, pero no en el marketing de la peli. Nadie lo ha anunciado como la primera parte de 2 películas. Esto a mí sinceramente no me gusta. Y ya mismo desarrollo todo esto con spoilers, pero antes, para la gente que no quiere ver los spoilers, pues acabo de rematar un poquito lo que es esta crítica. Y es que vamos a ver, cosas buenas tiene la película, las interpretaciones, tanto en lo actoral, puramente actoral, como en la parte musical, son bastante buenas. Cynthia Erivo, por ejemplo, es buenísima, actúa muy bien, canta como Los Ángeles. Pero es que yo destaco particularmente a Ariana Grande, que viendo esta película es que me ha dejado fascinado. No es que no me esperase nada de ella, pero yo sinceramente no la había visto actuar nunca, y viendo lo que ha hecho con esta película tengo que decir que tiene un brutal talento para el musical, para la interpretación musical, y sobre todo lo que su personaje requería. Un personaje muy superficial y aparentemente caricaturesco, pero bastante más profundo en el fondo. Más profundo en el fondo. Esto no sé si tiene mucho sentido, pero creo que se entiende. Un personaje con una comedia muy física que Ariana la clava. Y que sí, que el resto del casting está muy bien, pero lo de ella es lo más destacable para mí, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Voy a tomar un poquito de agua de mi taza especial para los vídeos navideños, para el único momento en el que me sirve esta taza, que es terriblemente incómoda para todo lo demás. Por otro lado, en el tema de la fotografía, no entiendo muy bien que Wicked, que se basa en El Mago de Oz, una de las primeras películas en utilizar la técnica del Technicolor, tenga una fotografía tan plana. Que haya mucho color en una escena no quiere decir que ese color nos esté contando algo. Eso se consigue con la combinación que se hace de los colores en sí, el contraste, la iluminación. Aquí todo tiene ese rodillo de CGI genérico, una especie de filtro de plastilina que se ve en este tipo de megaproducciones. Creo que me entendéis a lo que me refiero. ¿Dónde están mis colores saturados? Que yo los vea. Si es que para eso hicieron a la bruja de color verde en la película original. Al final de este vídeo recomiendo algunos musicales que sí utilizan las paletas de colores de una forma creo que bastante más imaginativa. Y ahora sí, vamos con los spoilers, que creo que hay mucho que comentar. Ojo, un momento, si estás por aquí y te está gustando lo que estás escuchando, o como mínimo cómo te lo estoy contando, no te olvides de darle a seguir, darle like al vídeo, darle a la campanita para que te avise de cuando subo nuevos vídeos. Eso me ayudaría muchísimo. Y seguimos con el vídeo, no te quito más tiempo. Para empezar, así de grandes
grandes rasgos, creo que la película plantea un mundo extraordinario de fantasía y luego no lo explora en absoluto. Yendo a lo concreto, hay muchísimos personajes secundarios en la serie que supuestamente vienen de muchas partes diferentes, pero es que luego son todos iguales y todos son terriblemente odiosos. De verdad que hacía tiempo que no veía una película en la que prácticamente todo el mundo me cayese así de mal. Son absurdamente odiosos, todos, pero es que ve, cualquiera que te fijes, uno que sale ahí por detrás dice, este seguro que es odioso, luego en un ratito va a hacer algo que sea terriblemente odioso. Y no me refiero al personaje de Galinda, que se entiende que al principio sea odioso porque parte de la evolución de su personaje es dejar de serlo, o serlo menos. Un cambio moral del personaje que, por cierto, llega un poco por la cara. De repente como que algo se le activa y dice, no, pues ahora voy a ser bueno contigo. Pero bueno, dejando eso de lado, porque más o menos creo que se podría justificar en la película, vamos a, por ejemplo, la hermana de Elphaba y el novio ese panocho que tiene. De verdad que esta mujer es una hermana horrible. Y cosa que es un poco rara porque la película todo el rato te insiste como en que te caiga bien, en plan de, vale, no puede caminar, pero puede valerse por sí misma. Pero realmente eso tampoco se demuestra en ninguna parte de la película y de hecho, en los pocos momentos en los que puede ayudar a su hermana de alguna forma, aunque sea mínima, no lo hace. Hay un momento en el que están prácticamente humillando ahí a la hermana delante de todo el mundo y ella lo que suelta es, no puedo ni mirar. Que tiene que salir la Galinda odiosa, esta pija insoportable, a defender a Elphaba. No su hermana, esta ni se inmuta. Pero es que lo del pelopanocha este es todavía peor. O sea, este tío empieza a salir con la chica esta de la silla de ruedas porque se intenta ligar a Galinda y esta de alguna forma lo convence que para ligársela a ella tiene que ligarse a la chica esta, y cuando luego le va a reconocer que, bueno, que en realidad estoy contigo porque intenté ligarme a Galinda y ve que la Galinda se está liando con el príncipe, va, no se lo dice, se hace un poco el loco y dice, no, bueno, pues ahora sí me voy a quedar contigo porque es que si no me voy a quedar sin nadie. Y la película te lo vende como algo bonito, empiezan a bailar ahí tal, como a celebrar esto, o sea, es horrible lo que acaba de pasar. Pero es que a su vez, todas estas acciones de los personajes secundarios, ninguna influye realmente en la trama principal de la película. Es puro relleno para alargar esta historia a las 2 horas 40, de forma innecesaria. Ninguna de estas acciones ayuda a Elphaba a ser una mejor bruja y conocer al mago de Oz, pero es que tampoco ayudan a la posterior trama de los animales que hablan. Y vamos a esto. Primero, ¿cuál es el conflicto real de la película? ¿Qué tema trata? ¿Qué nos quiere contar? Por un lado tenemos un primer conflicto con el tema de la piel verde de Elphaba. Esto durante toda la película le genera problemas en la universidad. Hasta ahí, vale. La cosa es que ella en todo momento intenta empoderarse en ese color verde. Ni lo oculta ni intenta cambiarlo con las técnicas de brujería que está aprendiendo. No hay nada que nos haga pensar que realmente se quiere cambiar el color de la piel más allá de que al principio se nos ha medio mencionado por encima. No se nos muestra la desesperación por arrancárselo. Ella no se odia a sí misma por el color de su piel, sino que de alguna forma incluso quiere reivindicarlo. Que sean los demás los que se den cuenta de que la están discriminando. Y esto está súper bien, pero claro, es el conflicto de las dos primeras partes de la película. Y ya desde el principio ves que esto a Elphaba no le genera un conflicto más allá de lo superficial. Pero es que la película tampoco nos muestra nada relacionado con su búsqueda por ser una mejor bruja. Ni las clases que da, ni nada. Solo se nos enseña una pequeña clase que da ahí intentando mover una moneda y poco más. O sea, realmente, ¿cómo es ese proceso que ella sigue para intentar ser una mejor bruja? ¿Qué conflictos se enfrenta? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo desarrolla esa magia? Y es que para mí es otro de los principales problemas de toda la película. Hay muy poca magia en la misma. De hecho, prácticamente nunca queda claro casi nada de lo relacionado con la magia en sí. ¿Quién tiene magia y quién no? ¿Qué niveles de magia hay? Si es que hay niveles. ¿Galinda, por ejemplo, tiene el mínimo poder mágico? Si no, ¿para qué le dan una varita? Nada de esto se habla mínimamente en la película y han tenido muchísimo tiempo, repito, han tenido 2 horas 40 para al menos contar algo. En la universidad en sí, los estudiantes se limitan a ir caminando con sus carpetas por los pasillos, pero realmente nunca vemos qué se les enseña, de qué van las clases, qué están aprendiendo ahí. Es una escuela que no tiene magia, no tiene fantasía, solo chavales caminando por pasillos con carpetas y siendo muy odiosos. Y esto no es poco importante porque prácticamente toda la película ocurre en esa escuela, en esa universidad, así que debería ser importante lo que se nos muestra ahí. De hecho, me pasé toda esa parte de la universidad preguntándome por qué es importante que Elphaba pase por aquí para poder conocer al mago de Oz y no se presenta, por ejemplo, directamente en la ciudad Esmeralda. O sea, ¿qué ha aprendido aquí realmente? Porque ni se nos muestra ni luego queda del todo claro que se nos enseñe. Que básicamente se pone delante del libro, es el grimorio y empieza a leer porque sí. No aplica técnicas que ella haya aprendido en la escuela. O al menos no se nos ha enseñado cómo esas técnicas las aprende ni nada. Pero todo esto hay otro conflicto que se va planteando y que al final resulta ser el más importante, y es el tema de los animales parlanchines e inteligentes que cada vez están siendo menos y cada vez hablan menos y bueno, vamos, que están dejando de ser como animales mágicos. ¿Por qué? Pues bien, porque por lo visto hay una especie de conspiración para deshacerse de ellos. ¿Por qué? Pues tampoco queda muy claro en la película. Y resulta que esta es la parte más importante para luego entender el final y tal, pero es que no se nos explica prácticamente nada tampoco.
Hay un par de conversaciones en las que se deja caer que con la llegada del Mago de Oz todo empezó a cambiar a peor para los animales, pero tampoco se explica nada. Todo se va diluyendo en canciones que no cuentan tampoco nada del argumento hasta que al final pues se llevan al profe cabra ese y pasa lo del tigre en la jaula. Pero apenas se contextualiza nada sobre el statu quo que tienen los animales en ese momento, se menciona en alguna conversación pero no se muestra realmente nada. No se nos muestran situaciones en las que se vea o se pueda apreciar lo realmente dramático que es la situación que están teniendo los animales en ese momento. O sea, ¿por qué me tienen que importar a mí cuando al final me dicen que es que quieren acabar con ellos? No se nos van dando pistas interesantes e importantes en la trama sobre por qué tendría que ser importante que alguien se los quiera cargar. O sea, ¿qué le hacen ellos tan positivo que pueda haber alguien interesado en convertirlo en algo negativo? Y es que cuando al final se revela que el Mago de Oz es el que se los quiere cargar para poder utilizarlos como el enemigo, que luego tengan en común todo el pueblo y que se unan en contra de ellos, nos quedamos un poco, ¿vale? Los animales estos inteligentes habían sido prácticamente una mera anécdota a lo largo de toda la película, ahora ya resulta que son súper importantes, de hecho son lo más importante de todo. Y es que apenas se nos muestra cómo Elphaba conforma una relación profunda con estos animales. Sí, más o menos habla un par de veces con el profe cabra y sabemos que la crió una osa, pero no hay nada más. Estos pequeños momentos acaban diluidos en una película muy larga llena de tramas que luego tampoco desembocan en ninguna cosa. Es decir, las tramas importantes tienen un espacio muy pequeño entre tramas secundarias que no son importantes. De hecho, del mismo Mago de Oz tampoco sabemos prácticamente nada, ni notamos su poder, ni por qué es tan importante, ni la opresión que está ejerciendo. Y es que vamos a ver, si la policía de ese reino es la que se está llevando a los animales, no es fácil pensar que el Mago de Oz es el responsable. ¿Quién los habrá mandado si no? Por eso no entiendo la sorpresa de cuando Elphaba se entera. Es a ver, la policía obedece a este tío y la policía es la que se está llevando a los animales de las universidades. ¿No era lógico pensar que este tío era el responsable? Es todo tan evidente y tan sencillo que cuando te intentan vender que el gran giro de guión es que el Mago de Oz es malo y que la protagonista no se había enterado a pesar de tener todas las evidencias delante, te quedas un poco de, bueno tía, igual es que eres un poco tontita. Que se me entienda, no es que sea muy difícil engañarla. Y de nuevo, creo que simplemente esto se da así porque está muy mal contado todo en la película. Una película muy larga que se esfuerza muy poco en darnos un buen contexto a lo que se nos está contando. Sientes que Oz es un mundo muy grande y rico, pero no se te muestra, solo se te dice. Todo el rato te cuentan cosas que no ves en ningún momento. Te dicen que sí, que los animales están súper oprimidos, pero durante gran parte del metraje solo ves que secuestran a una cabra y que meten en una jaula a un cachorro de tigre. Y sí, al final ves el tema de los monos, pero ya es al final de la película, en el clímax. Creo que la amenaza a la convivencia entre humanos y animales no se aprecia realmente en ningún momento y cuando al final te dicen que ese realmente era el conflicto de toda la trama, te quedas un poco de pues vale. Y que sí, que se nos muestra el rechazo y la persecución que sufre la protagonista por el color de su piel y eso evidentemente rima con lo que también están sufriendo los animales, pero prácticamente no se nos muestra y en conjunto se queda todo muy diluido en la historia. O no, yo qué sé, ya me diréis en comentarios si me estoy equivocando, probablemente me esté equivocando, no tengo ni idea de nada, así que bueno. En definitiva, creo que esta es una de esas películas hechas para anestesiarte con CGI y un montón de canciones más grandes que la vida. O sea, hay una chica peinándose y te hace una canción que dice, bueno, esta que me está contando aquí es la cosa más importante del mundo y en realidad se está peinando. Si te gustan ese tipo de musicales, esta película te va a gustar seguro. Luego, creo que esta historia está enfocada a un público bastante infantil porque las alegorías que utiliza todo el rato son tremendamente sencillas y sin embargo es demasiado larga para que un niño pueda prestar atención durante tanto tiempo. Por ejemplo, yo a mi lado en la sala de cine tenía dos niñas al lado de unos 8 o 9 años que estaban viendo la película y a media película se salieron de la sala a jugar fuera. Y ojo, al principio les estaba gustando, estaban como intentando cantar las canciones y tal, pero luego se acabaron aburriendo porque la película es larga, muy larga, notas que la trama no acaba de avanzar y sí, hay canciones y tal, pero notas que no te están contando nada y eso hasta un niño se da cuenta. Todo está muy dilatado para al final, en el fondo, sentir que no te han contado nada. Que ya te lo contarán en la segunda parte, que es la que viene de aquí a un año, en diciembre de 2025. Ahí sí te lo vamos a contar, pero de momento ahora te hemos hecho una introducción de casi 3 horas. De verdad. Y es que cuando ya llega lo verdaderamente emocionante y cuando dices, vale, aquí empieza la historia de verdad, se acaba. Y yo no voy a puntuar películas con estrellas, ni palomitas, ni nada por el estilo, simplemente te voy a poner por aquí unos cuantos musicales que creo que son bastante mejores que este. Como mínimo derrochan buena música y derrochan sobre todo muchísimo color con el que intentan contarnos algo, más allá de hacer pósters bonitos con ese color. Sinceramente, la historia que nos interesa es la que no nos han contado en esta película, así que habrá que esperar un año para ver si esa historia vale la pena. Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, pues dadle a seguir, darle like al vídeo, darle a la campanita para que os avisen de cuando subo un nuevo vídeo y dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta película con respeto, por favor, con calma, que aquí al final todos son opiniones, podemos debatir, no os enfadéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.